acaba de una vez, de un solo golpe. Ya lo he dicho antes, pero es pertinente hacerlo otra vez. La razón por la que me llamo a mí mismo mamador de cine y no cinéfilo es porque esa segunda descripción implica un conocimiento del cual carezco, o al menos esa era mi percepción antes. Siento que hoy en día cualquier idiota se hace llamar cinéfilo. El caso es que un hombre que automáticamente hace a todo cinéfilo pararse de pie y aplaudir a dos manos es Pedro Almodóvar. Pero ese no es mi caso. Conozco una muy pequeña parte de su trabajo, debatiblemente la que se sitúa en su momento más popular, los finales de los 90s y principios de los 2000s, la cual es una pequeña fracción de toda su filmografía. El caso es que, a diferencia de los que sí saben de cine, yo no estaba listo para alabar Amarga Navidad solo por ser un filme de un famoso y reconocido director y guionista. No por tener un prejuicio contra él, sino por no estar tan familiarizado con su obra. Y sin embargo, después de ver esta película, creo que entiendo un poco mejor a todos los que le besan las patas a este director, porque simplemente se lo ha ganado. En Amarga Navidad, veremos a una mujer tratando de navegar en su complicada vida y la de las personas cercanas a ella. Elsa es una directora de cine que ha tenido que dedicarse a la publicidad, ya que es un ramo con más estabilidad que el arte cinematográfico. Después de perder a su madre, Elsa intenta ayudar a otras personas a su alrededor con sus propios problemas. Sin embargo, inadvertidamente para ella, esto hace que descuide su propia vida personal, lo cual, a su vez, la inspira para crear un nuevo guión y reiniciar su carrera cinematográfica. ¿Qué creen? Mentí, pero solo parcialmente, y porque esa es parte de la gracia de esta cinta. Esa pequeña descripción sí es parte de la película, y de hecho es la que se desarrolla con más detalle, pero igual o más importante es el marco narrativo que se utiliza para contarse. En realidad, esa historia es la que escribe otro personaje, Raúl, que también es director y escritor, quien se encuentra trabajando en su más reciente guión, Amarga Navidad, para lo cual se basa parcialmente en su vida y las personas que lo rodean para crear una versión ficticia de su propia realidad. No es como que sea un secreto, temáticamente queda bastante claro que esta es la intención, pero si agregamos que el propio guionista de la vida real es quien escribió esta película, estamos viendo una matrioshka narrativa, una historia dentro de una historia dentro de una historia dentro de una historia. Tendrán que perdonarme por sonar más insufrible de lo normal, si es que eso es posible, pero aunque no faltará quienes se interesen por la historia de Elsa o Raúl, personajes que son paralelos el uno del otro, en mi caso, lo más interesante fue cómo toda la película no trata realmente de los personajes ni sus circunstancias, sino del proceso creativo de un autor y su obra. Una máxima, por lo menos en la escritura, es escribe de lo que sabes. Este es el proceso que vemos en Raúl, quien, entre comillas, adapta sus propias vivencias, sentires y experiencias, alterándolas, torciéndolas y reconstruyéndolas para crear su obra, algo que es al mismo tiempo distinto, pero inequívocamente familiar. Un proceso que se ve reflejado en su creación, Elsa, quien a su vez inyecta ese mismo proceso dentro de su propio arte, creando un círculo casi infinito de retroalimentación entre la realidad y la ficción. Es el eterno debate de si la vida imita al arte o viceversa, a lo cual la cinta dice, sí, con regularidad damos saltos de un relato a otro de manera bastante abrupta. Estas transiciones, quiero creer, se dan de esta manera para desdibujar cada vez más esa barrera que existe entre la realidad y la ficción. Y sin embargo, no es que ambas nociones se pierdan y mezclen la una con la otra. Siempre es claro a quién estamos siguiendo en cada momento, si a Raúl o a Elsa, sino que vemos como ambas historias se convierten en espejos la una de la otra. Para hacer aún más énfasis en esa, digámosle, simbiosis narrativa entre realidad y ficción, muchas veces la historia se adelanta a sí misma. Sé que suena raro, pero trataré de explicarme. Aunque nunca se establece qué situación se presenta antes que otra, algunas circunstancias en una historia terminan repitiéndose casi inmediatamente en la otra. Ok, me doy cuenta que sigo sin hacer sentido. Mejor un ejemplo, pero advierto que es un spoiler importante, aunque intentaré ser tan vago como pueda. Vemos como una amiga de Elsa se enfada con ella al descubrir que está usando una tragedia personal como inspiración para crear un guión, para, en la siguiente escena, ver que ocurre prácticamente lo mismo con Raúl. En casos como estos, no es posible saber qué fue primero, la vivencia de Raúl o él mismo adelantándose a la situación y escribiéndola en la historia de Elsa, siendo esta vaga línea temporal un elemento intencionalmente ambiguo para, una vez más, difuminar la línea que separa la realidad de la ficción, pero lo importante es que esa metafórica línea nunca se rompe. Miren, no es tan rebuscado como lo hago sonar, solo soy yo y mi pésima forma de explicar las cosas.
Siendo sinceros, creo que estoy perjudicando más de lo que ayudo al hablar de la película, sobre todo porque cerca del final, la propia cinta se da la tarea de explicarse a sí misma con una conversación entre dos personajes que sirve tanto como un cierre como una explicación detallada de la propia cinta y sus temáticas. Lo más curioso de esta escena es que, bajo otras circunstancias, debería odiarla, ya que convierte lo metafórico en literal, como si la propia cinta no confiara en ti y tuviese que explicarte a detalle lo que ella misma quiere decir. Sin embargo, logra hacer todo esto sin sentirse condescendiente o que se desconfíe de la capacidad del espectador. Es Almodóvar y por consecuencia Raúl y por consecuencia Elsa, dejándonos ver de manera clara y sin ningún tipo de censura el proceso creativo y la relación intrínseca e inquebrantable entre obra y autor, entre, por millonésima vez, realidad y ficción. Lo admito, me siento bastante mamón al decir esto en voz alta, pero la razón por la que pienso que no todos podrán apreciar Amarga Navidad es porque no a todos les interesan los pormenores del proceso creativo y la relación de un autor con su obra, lo cual termina siendo el verdadero punto focal de la película, no tanto las historias de sus personajes. No es que la premisa sea tan complicada como yo la hago sonar, pero creo que este es el tipo de filmes que solo pueden apreciarse plenamente si el espectador mismo entiende o quiere entender el proceso creativo del arte. Ya mejor me callo. Amarga Navidad supera con creces mi propia capacidad para hablar sobre ella, y aunque quisiera seguir alabándola, mi incompetencia terminará perjudicando más de lo que ayuda. ¿La mejor película que he visto en lo que va del año? No sabría decirlo, pero de mis favoritas, eso ni lo duden. Si pueden, véanla y juzguen ustedes mismos. Amarga Navidad. 5 de 5. ¡Excelente! Lo dije justo al principio, a pesar de ser tan reconocido y amado por mamadores de cine alrededor del mundo, no conozco lo suficiente de Almodóvar, por lo que no recomendaré más que las pocas películas que he visto de él, que son Todo sobre mi madre, Hablé con ella y La piel que habito. Y sobre el tema de la metatextualidad que tanto me fascina, creo que lo más cercano que se me ocurre comparado con Amarga Navidad sería El ladrón de orquídeas, o en un nivel más comercial y mucho menos profundo, La ventana secreta. Que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero. Se acabó. Nunca más. Dejaré de escribir. ¿Qué? Escribir es lo único que le da credibilidad a tu alcoholismo.